Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Impulso a la Internacionalización de las Américas. El día de hoy vamos a hablar acerca de estrategias de adquisición de alumnos de mercados internacionales utilizando canales digitales. La mayoría de las universidades o muchas universidades han tenido la oportunidad de posicionarse y de generar una reputación, de ganarse un buen prestigio en sus mercados locales, en sus ciudades, regiones o a nivel nacional en sus países de origen. Esto es algo que han logrado a través de los años, teniendo a muchos egresados y haciendo un excelente papel, educando a generaciones en muchos casos. Estas universidades, desde el punto de vista de captación de alumnos, normalmente han tenido una gran facilidad, sin invertir demasiado, sin hacer esfuerzos de mercadotecnia demasiado sofisticados, han tenido la oportunidad de tener bastantes alumnos. Y en la medida en la que han estado implementando estrategias adicionales, pues lo han hecho para crecer, lo han hecho para poder ampliar, o a lo mejor en algunos casos para impulsar nuevos niveles académicos, productos de educación continua, posgrados, o otro tipo de programas académicos que quizá no tienen el mismo posicionamiento. Sin embargo, cuando las universidades buscamos salir a mercados extranjeros, entrar a nuevos países, enfrentamos retos mucho más parecidos a los que normalmente ven las universidades más nuevas, universidades que han nacido recientemente y que, independientemente de sus beneficios, independientemente de sus diferenciadores, enfrentan el gran reto de no ser conocidas, el reto de tener que salir, posicionarse, comenzar prácticamente de cero a construir su base de alumnos y de egresados. Y es ahí donde quiero platicar, quiero compartirles ideas, conversar acerca de cómo una universidad, independientemente de su mucho o poco historial local, tiene que enfrentar retos de índole emprendedor, retos de mercadotecnia superiores al momento de salir a nuevos territorios, de salir a nuevas regiones, a nuevos países. Y vamos a hablar sobre cómo las estrategias digitales pueden ser un extraordinario aliado, pueden proporcionar herramientas muy eficaces para poder ayudarnos a obtener a alumnos de otros países. Desde hace aproximadamente 10 años, o poco más de 10 años, que los canales digitales lograron una penetración bastante relevante dentro de la población económicamente activa. Las estrategias de adquisición de alumnos a través de canales digitales ha sido un componente muy utilizado, ampliamente utilizado por la gran mayoría de las universidades. Hoy en día es muy raro encontrar a una universidad que no esté haciendo algo relevante en Internet, estrategias digitales para poder adquirir prospectos o para poder interactuar con sus alumnos potenciales, con sus alumnos actuales o exalumnos. Entonces ya es conocido por todos el poder, la relevancia y las capacidades que pueden dar los diversos canales digitales para poder lograr objetivos de captación de alumnos en las universidades. Ahora es importante poder darle una mayor estructura o contexto estratégico a los canales digitales en el momento en el que estamos pensando en cómo utilizarlos o cómo evolucionarlos para facilitar entrar en nuevos mercados internacionales. Entonces, en primera instancia, los canales digitales es importante diferenciarlos de los canales tradicionales, Le llamamos canales digitales a todos aquellos que viven en Internet y que podemos catalogar en dos grupos, El primero son los canales de índole orgánica, por llamarlo de alguna forma, que son las personas que llegan de forma directa a nuestros sitios porque por algún motivo conocen o leen en algún lugar la dirección, el URL de nuestras instituciones y llegan directamente a nuestros sitios o entran a Google y nos buscan de forma directa,
Nos buscan específicamente a nosotros, también como el caso anterior porque ya nos conocen o a lo mejor llegan referidos por algún sitio que hace, valga la redundancia, referencia a nosotros y que eso hace que finalmente lleguen recomendados de alguna forma. Y bueno, por mencionar algunos de estos canales orgánicos. También de forma intermedia quizá podemos hablar de otros canales como el canal social, ¿no? Las redes sociales que de forma orgánica, sin pagar de forma directa, sino más bien a través de la creación y el desarrollo de comunidades sociales, logramos interactuar con personas que finalmente desde las redes sociales deciden dar clic o interactuar con alguna publicación y llegar a nuestro sitio para posteriormente solicitar información de alguno de nuestros programas o solicitar información directamente desde las redes sociales. También otro canal importante, intermedio, que podríamos considerar también orgánico desde cierto punto de vista, es el canal email. La interacción o cómo a través de estar interactuando con nuestras bases de datos, con esta comunidad de personas que nos han entregado su correo electrónico por algún motivo, dándonos permiso de poderles enviar información. Entonces esta comunidad de correos a las que les enviamos contenido altamente relevante y que a través de la interacción con estos correos, eventualmente algunos de ellos visitan nuestro sitio y nos solicitan información. Entonces todos estos canales que estoy mencionando podríamos catalogarlos como canales orgánicos, que son extremadamente importantes dentro de una estrategia digital. Y por otro lado, en otra categoría, en otro grupo, podemos hablar de los canales pagados, aquellos canales o medios a través de los cuales hacemos inversiones publicitarias, ¿no? Les pagamos para poder anunciarnos y para poder conectar con alumnos potenciales con diversos objetivos, siendo finalmente el objetivo más grande poder obtener alumnos potenciales, leads, prospectos de alumnos potenciales que finalmente podamos convertir en alumnos matriculados. Entonces estos dos grandes canales es muy importante entenderlos porque al momento de hacer una estrategia digital de internacionalización, la dinámica de estas dos categorías de canales es distinta. Cuando estamos nosotros trabajando en un mercado local, en un mercado donde somos conocidos, donde tenemos muchos años de trayectoria, de prestigio con egresados, pues en estas zonas, en estas regiones, va a ser normal que tengamos a muchos alumnos potenciales que lleguen a través de canales orgánicos. Personas que ya conocen nuestro sitio, que a lo mejor se saben de memoria nuestra dirección o que nos conocen muy bien y que al momento de estar interesados en estudiar algo, un pregrado, un posgrado, algún curso, van a buscarnos directamente, van a entrar a Google y van a buscarnos a nosotros en lugar de buscar opciones educativas en lo general. Y obviamente esos prospectos no representan un costo en ese momento, o sea, no tienen un costo directo en el corto plazo, independientemente de que sean resultado de inversiones pasadas, de posicionamiento, o que sean resultado de un esfuerzo que de alguna u otra forma ha tenido un costo de algún tipo, pero no nos cuestan en ese momento, ¿no? Por eso les llamamos orgánicos. Y son muy importantes, son muy importantes porque pueden ser relevantes en volumen y también porque la probabilidad o la tasa de conversión de esos alumnos potenciales en alumnos reales tiende a ser significativamente más elevada que la de los canales pagados, por obvias razones. Son personas que ya nos conocían, son personas que probablemente nos respeten, que probablemente nos hayamos ganado su confianza, que de una u otra forma tenemos una ventaja versus las alternativas educativas que pueda tener este alumno potencial. Ahora, el reto o la circunstancia que vemos es que en nuestros mercados locales estos prospectos o estos canales van a estar generando prospectos. Van a estar generando prospectos de forma sistemática en un volumen relevante porque en estas regiones o en nuestro país de origen nos conocen, estamos posicionados. Y de tal forma que cualquier inversión que hagamos o los esfuerzos que hagamos en medios digitales pagados
son complementarios, ¿no? Son para lograr más, para crecer más rápido, para lograr un incremento en alumnos, para posicionar algún producto o programa nuevo que el mercado no sepa que ofrecemos o que a lo mejor el mercado no sabe que existe porque es muy innovador. Entonces ahí estamos viendo otro tipo de objetivos, otro tipo de escenarios en los que son relevantes estos canales, pero no son tan críticos para lograr una masa relevante de alumnos potenciales y de alumnos reales. También es importante agregar otro factor que facilita la generación de alumnos en los mercados locales, que es que dentro de los mismos medios pagados, cuando ejecutamos estas campañas de publicidad pagadas, el hecho de estar impactando con publicidad a un mercado que nos conoce, que ya sabe quiénes somos, que nos ubica, con quien tenemos un cierto posicionamiento, pues bueno, la probabilidad de que interactúen con nuestra publicidad es mucho mayor, y la probabilidad de que finalmente se conviertan en alumnos también es mucho mayor. Ese es otro factor que facilita el éxito en la obtención de alumnos a través de, digamos, en los mercados en los que tenemos un posicionamiento. Cuando hacemos esto mismo en mercados internacionales, enfrentamos un reto mucho mayor. En el caso de los mercados internacionales o cuando estamos buscando alumnos de nuevos países, enfrentamos retos distintos, retos que en muchos sentidos son superiores, pero también gracias a los canales digitales contamos con herramientas poderosas, eficientes y eficaces que nos pueden ayudar a obtener alumnos de nuevos países. Es importante entender que las circunstancias son distintas, que muchos de los benchmarks, métricas y parámetros que podemos tener de cómo funcionan los mercados locales o cómo funcionan nuestras estrategias digitales en mercados locales son completamente distintas en los mercados internacionales. Esto se deriva principalmente del hecho de que un porcentaje importante de los alumnos potenciales con los que vamos a interactuar no saben que existimos, quizá nunca han escuchado hablar de nosotros. Entonces, eso genera retos que podemos enfrentar exitosamente con estrategias digitales. También es importante tomar en consideración que cuando estamos entrando a un nuevo mercado internacional, no tendremos esa base de datos de prospectos históricos que puede ser una fuente importante de alumnos en nuestros mercados que tenemos más tiempo trabajando. Entonces, eso implica que hay un trabajo importante que tenemos que hacer de construcción. Tenemos que hacer un trabajo, en primera instancia, de construcción de marca, de posicionamiento. Esto se logra partiendo de una estrategia de comunicación internacional en la que tengamos muy claro cuáles son nuestras ventajas competitivas internacionales, cuáles son nuestros diferenciadores, cuál es esa propuesta de valor competitiva internacionalmente que nuestra universidad puede ofrecer, en qué somos tan buenos que de forma relevante, de forma atractiva para nuestros alumnos potenciales, nos convierta en una opción superior a sus alternativas locales o alternativas de otros países. Entonces, partiendo de ese entendimiento, de esa claridad de nuestros diferenciadores clave, de nuestras ventajas competitivas y de nuestro entendimiento de lo que es verdaderamente importante para nuestros alumnos potenciales, comenzar a comunicar, ¿no? Empezar a comunicar mensajes que conecten todo esto. Y estos mensajes es importante comunicárselos a aquellos nichos, a aquellos segmentos digitales que tengamos claro que son los que tienen mayor afinidad, que tienen mayor potencial de convertirse en clientes, en alumnos de nosotros, en los países que estemos atendiendo. Entonces es un reto en primera instancia de entendimiento estratégico, en segunda instancia de transformar ese entendimiento estratégico y competitivo en mensajes, en una estrategia de comunicación y finalmente de transmitir estos mensajes a las personas correctas. También es importante cuidar la frecuencia y el tiempo y el cómo vamos a estar transmitiendo estos mensajes.
Un error común que debemos de evitar es tratar de abarcar demasiado, ¿no? Tratar de abarcar un segmento o un nicho que geográficamente o demográficamente sea tan grande que diluya nuestro esfuerzo de posicionamiento. Las estrategias digitales nos dan el poder de posicionarnos fácilmente en otros mercados, pero debemos de recordar que es importante cuidar la frecuencia con la que estamos impactando a nuestros alumnos potenciales. Una regla de dedo es buscar, una vez que definimos nuestro nicho, nuestro segmento en el que queremos posicionarnos, estar impactándolo un par de veces por semana durante un periodo de por lo menos 2 meses. 2 veces por semana, 2 meses mínimo, antes de comenzar a hacer un esfuerzo mucho más agresivo de prospección directa, ¿no? Un esfuerzo de posicionamiento previo, 2 meses antes por lo menos, con una frecuencia de 2 impactos por semana, con mensajes que estén cambiando, que sean altamente relevantes, y posteriormente entrar con nuestras estrategias de prospección directa también a través de canales digitales. Estas fórmulas son generales, es importante darles contexto y es importante personalizarlas a los retos y circunstancias de cada institución. Ahora, si nuestro presupuesto no es suficiente para poder impactar 2 veces por semana durante 2 meses por lo menos a este nicho, entonces quizá lo que debemos de hacer es hacer más chico el nicho. Por ejemplo, reduciendo el alcance geográfico de nuestro esfuerzo. Muchas universidades de forma exitosa han logrado internacionalizarse, no a través de un esfuerzo demasiado amplio, regional, en un solo paso, sino entrando en pocas ciudades o en pocos países a la vez. Entonces, es importante, dado un presupuesto, dadas las posibilidades económicas, de recursos y de ejecución de cada institución, hacer un plan geográfico y demográfico que sea compatible con nuestras posibilidades económicas para evitar cometer el error de diluir demasiado el esfuerzo. Y al diluir demasiado el esfuerzo, fracasar en verdaderamente posicionarnos. Si no logramos un posicionamiento relevante previo a hacer un esfuerzo de prospección directa, nuestras campañas de prospección directa van a enfrentar serias dificultades. Van a enfrentar de entrada muy probablemente costos por prospecto, costos por lead mayores, por un lado, y por el otro, tasas de conversión de lead a alumno matriculado menores. Esto se traduce en costos totales de adquisición por alumno superiores a los que podríamos lograr si hacemos una estrategia mucho mejor pensada, mucho más afinada numéricamente y en la que tengamos un mejor balance entre presupuestos, entre posicionamiento, entre prospección y entre alcance geográfico y demográfico. Entonces esto es muy importante que lo cuidemos para maximizar las probabilidades de ser exitosos con las estrategias digitales que implementemos. Algo que también es importante detallar, lo mencioné previamente, pero me gustaría profundizar en ello, es la estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación que podemos aterrizar en un documento. Es el resultado de un proceso de varias sesiones de pensamiento crítico en el que definamos, documentemos qué queremos decir, cuál es el mensaje que queremos transmitir. Estamos enfrentando un entorno de mucha oportunidad para internacionalizar. Sin duda es una gran oportunidad para las universidades, pero no podemos minimizar el hecho de que también estamos enfrentando un entorno altamente competitivo. Hoy en día las universidades de América Latina están compitiendo contra universidades de Estados Unidos, de España,
prácticamente de todo el mundo. Entonces, en este entorno tenemos que cuidar mucho que nuestra propuesta de valor no se comoditice, no se vea demasiado genérica o peor aún, no se vea inferior a alternativas educativas de igual o menor costo. En un entorno en el que estamos viendo propuestas educativas cada vez más atractivas a cada vez menores precios, en parte facilitándose por la educación virtual y las economías de escala que ofrece. Aquellas instituciones que estén buscando escalar, que estén buscando ofrecer propuestas de valor de mayor nivel académico y quizá de mayor precio, pues tienen un esfuerzo doble, un esfuerzo mayor, un reto mayor en comunicarle al mercado, en comunicarle a los alumnos potenciales por qué su propuesta de valor académica, educativa, es superior y por qué amerita un pago superior. ¿Por qué, a pesar de que quizá nunca han escuchado hablar de nosotros, deberían de considerarnos y deberían de estar dispuestos a pagarnos una colegiatura, un precio superior al de otras opciones? Entonces, todo esto es importante lograrlo a través de nuestra estrategia de comunicación, misma que debe de ser ejecutada a través de los canales de mercadotecnia, obviamente incluyendo los canales digitales. Si fracasamos en hacer esto, o si nos brincamos este paso o lo tomamos muy a la ligera, corremos el riesgo de hacer un esfuerzo, una inversión que el mercado rechace, que el mercado finalmente no valore y que no nos genere el impacto en alumnos potenciales y en alumnos reales que esperamos. También es importante ayudarle a nuestros equipos de asesores, ¿no? En un siguiente capítulo hablaré más sobre la importancia de los asesores, pero también desde mercadotecnia tenemos que ayudarle lo más que podamos a los asesores educativos. Entonces, aquellos mensajes que consideramos que son muy importantes y que tienen que ser comunicados sí o sí, correctamente, es mejor que los comuniquemos de mercadotecnia y no esperar o no depender demasiado de que los asesores educativos logren comunicarlos como parte del proceso de interacción que tengan con los alumnos. Entonces, esta estrategia de comunicación es fundamental que sea trabajada previo a el lanzamiento de los esfuerzos de posicionamiento y de prospección. Finalmente, me gustaría hablar sobre la planeación, sobre la importancia de construir casos de negocio donde aterricemos con mucha claridad, de forma numérica o con una matemática robusta, aterricemos nuestras metas y el cómo estamos pensando alcanzar dichas metas, cuántos alumnos estamos buscando, a través de qué canales y qué medios específicamente estamos pensando obtenerlos, validar que las metas que estamos estableciendo para cada canal tienen sentido con base en datos históricos, con base en benchmarks de la industria, benchmarks de esfuerzos de internacionalización de otras universidades, de tal forma que los planes que hagamos sean factibles, independientemente de que sean retadores, independientemente de que impliquen un gran esfuerzo. Asegurarnos que sean factibles, que no sean imposibles, que no sean inalcanzables, que tengan sentido, que tengan una lógica. Y eso incluye el tener mucha claridad de cuáles iniciativas deben de ser ejecutadas, asegurarnos que tenemos los recursos internos o externos, el personal, el talento, los conocimientos, la tecnología necesaria para implementar dichas iniciativas, y que los presupuestos que se estén contemplando, tanto para posicionamiento y construcción de marca como para prospección, sean adecuados y sean compatibles con las metas, sean compatibles con nuestro planteamiento. Esto nos lleva a presupuestar profesionalmente, objetivamente y asegurarnos que tenemos un plan robusto, realista. Muchas universidades, cuando hacen este ejercicio,
pueden llegar a la conclusión que las metas que se establecieron pudiesen implicar un presupuesto que no están en posibilidades de ejecutar. Esto se puede gestionar de muchas formas. Quizá las metas tengan que ser menos ambiciosas en el corto plazo para que la misma estrategia, al ser exitosa, vaya financiando futuros esfuerzos. Entonces es importante que, independientemente de lo que arrojen los casos de negocio, que los construyamos, porque es mucho mejor tomar estas decisiones con números en Excel que enfrentar realidades después de haber ejecutado los presupuestos. Las universidades muchas veces no se ven a sí mismas como negocios, lo cual se entiende y tiene mucho sentido por la trascendencia del rol que tienen en la sociedad, pero desde el punto de vista de planeación y del punto de vista de mercadotecnia y de captación de alumnos, es valioso ver el ángulo de negocio de las universidades, en las que tenemos que analizar cuál es el ingreso que genera un alumno matriculado, cuál es su valor a lo largo de su vida como alumno, tomando en consideración nuestros precios de lista, nuestras becas promedio, nuestras tasas de retención o deserción, para poder dimensionar el valor económico de cada alumno y que con base en ese valor económico podamos objetivamente determinar cuánto podemos invertir en obtener a dichos alumnos. A partir de qué costo de adquisición es mejor no tener a un alumno que tenerlo. Las universidades que están buscando internacionalizarse deben de ser muy conscientes de esto y deben de ser agresivas y deben de buscar invertir para poder realmente darse a conocer y poder generar una masa crítica de alumnos que después puedan convertirse en casos de éxito, que puedan generar testimoniales y que puedan ayudarnos a conseguir más alumnos en nuevos mercados, que nos permitan y nos faciliten lograr en mercados internacionales aquello que hemos logrado en nuestros mercados locales, el prestigio, la reputación, el posicionamiento que hemos logrado. Entonces, por eso es muy importante hacer un gran esfuerzo por conseguir la mayor cantidad de alumnos que podamos, entendiendo las restricciones financieras, presupuestarias y el lado de negocio que tenemos que cuidar muchísimo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas opciones y una construcción de casos de negocio, una planeación robusta es un paso importantísimo para poder maximizar las probabilidades de éxito de estos esfuerzos que hagamos. De mi parte es todo dentro de este módulo. Espero que estas ideas, que a lo mejor son muy generales, los inviten a profundizar, a reflexionar acerca de las posibilidades y de las opciones y de las características que debe tener una estrategia digital, y que veamos que, aunque es retador y aunque sí son muchas cosas las que tenemos que cuidar, que los canales digitales son la mejor forma de poder obtener alumnos de nuevas regiones. En esta gran oportunidad que es la internacionalización, la mercadotecnia digital es uno de los principales aliados de las universidades para poder cruzar sus fronteras y poder llegar a nuevos mercados con gran facilidad y con mucho éxito. Muchísimas gracias y espero saludarlos pronto en un siguiente módulo de este proyecto.